Ok. Entonces, estábamos viendo que pues esta parte de reading son 55 minutes o de 50 a 50 minutos y tienen 50 questions, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues dar como un skim, dar una lectura general de todo el documento, bueno, de lo que es el reading, de passage. Y ya después, pues tendríamos que empezar cuando estemos practicando, pues a ver palabras nuevas, ¿verdad? Subrayar información importante, tomar notas, ¿ok? Y que los tipos de preguntas que nos vamos a encontrar, pues son estas, ¿verdad? Las de menairía, o sea, que son las de idea principal, ¿ok? ¿Cuáles son las preguntas que podemos encontrar que nos estén haciendo alusión a esto? Pues puede ser, which sentence best summarize the main idea of the passage? What it is this paragraph mainly about? What is the author main purpose in this passage? What would be the best title for this passage? ¿Verdad? ¿Cuál puede ser el mejor título para este pasaje? En supporting details, pues aquí serían ahora sí detalles. Entonces acuérdense que aquí en la parte de menairía dijimos que no confundamos menairía con topic, ¿verdad? Menairía viene siendo la idea principal y el topic pues es el tema. Ajá. Entonces menairía es la idea de lo que el autor quiere decir acerca de ese tema. Y bueno, entonces también tenemos la parte de supporting details, ¿sí? Que es, pues son detalles, ¿verdad? O sea, vamos a buscar aquí ya más detalles que van a venir y que nos tenemos que regresar a lo que es el pasaje para que nosotros podamos más o menos entender cuáles serían esos detalles, ¿verdad? Nos vamos a ir regresando a lo mejor al párrafo 1, al párrafo 2, pero sí nos tenemos que ir regresando. Exceptions. Entonces nos va a decir de todo esto qué es lo que no se menciona, qué es lo que no menciona el autor acerca de tal cosa. Entonces tenemos que ir discriminando lo que sí menciona y lo que no menciona. ¿Ok? En location of information, localizar información, por ejemplo, dónde está alguna información dada, ¿verdad? Por ejemplo, en dónde el autor define tal concepto. Y ya te ponen las respuestas en el párrafo 1, en las líneas de la 15 a la 18. Entonces nos tenemos que regresar a ver en dónde el autor realmente está definiendo eso. Y las de vocabulary, ¿verdad? Que vienen mucho. Es una palabra no la da y nos dice que esa palabra está en tal párrafo, en tal línea y nos pregunta que cuál es su significado o alguna oración que nos diga qué significa, ¿verdad? O sea, cuál podría ser su sinónimo o qué significa. ¿Ok? Entonces, pues ya vimos esta parte de locating de menairía, ¿verdad? Localizar la idea principal. Vimos esto muy importante que es general statement, que por ahí debe de venir, que es el general statement siempre va a ser lo que es la idea general, ¿verdad? De lo que el autor quiere decir acerca de ese tema, es subject. Pero el subject no debería ser la respuesta a una pregunta de menairía, ¿sí? Sino es lo que quiere decir acerca de ese tema. Se llama general statement, chicos, porque es parecido a lo que ustedes hacen cuando hacen una tesis, ¿verdad? Cuando hacen una tesis les dicen, a ver, ¿y cuál es tu tesis? O sea, no es cuál es tu tema, sino cuál es lo que tú quieres decir acerca de ese tema. Y casi siempre, si ustedes tuvieron, por ejemplo, un curso de metodología de la investigación, se dan cuenta que les piden su enunciado general, ¿verdad? O sea, como su planteamiento general. Entonces, en ese planteamiento es lo que ustedes quieren dar a entender sobre ese tema, lo que ustedes están buscando sobre ese tema, ¿ok? Entonces, algunos tips que tenemos, pues es que no memoricemos, ¿verdad? O sea, el TOEFL nunca nos va a pedir que memoricemos algo, sino más que nada, como les comenté, es que ustedes desarrollen la habilidad de encontrar la información en el pasaje,
¿verdad? Por eso les digo, es muy importante que primero le demos una leída, lo entendamos o no, pero una leída que no nos lleve más de 3, 4 minutos, o sea, leída general, y ya después empezar pregunta por pregunta y ahora sí me regreso. Les dije que tenemos aproximadamente 1 minuto. Si fueran 6 preguntas y son 7, tenemos un poquito de menos de 1 minuto para contestar cada pregunta. ¿Ok? Y entonces, pues vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos tips para las preguntas que nos hablan de vocabulario? O sea, que nos pregunta, ¿esta palabra qué quiere decir? Uno es, pues mira el contexto, ¿verdad? Look at the context. Si no sabemos el significado de la palabra, o sea, no me la sé en español, pues no importa, o sea, eso no nos va a detener para no entender qué puede decir o qué es lo que puede significar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a irnos al contexto, ¿verdad? Por eso nos dice, look at the context. Ve el contexto de donde está la palabra. Entonces, son las oraciones y palabras que están, dice, surrounding the words, o sea, que están alrededor de esa palabra. Eso nos van a dar pistas de qué son lo que quiere decir. Ajá. Dice, por ejemplo, si vemos nos piden determinar el significado de la palabra gullible, ajá, pero decimos, es que yo no sé qué quiere decir gullible. Entonces, voy a ver las oraciones y palabras que están alrededor de esa palabra que me están preguntando. Si tenemos que, por ejemplo, en la oración dice, Fred is so gullible, pues yo ahí todavía no me puedo dar idea de qué significa, ¿verdad? Solo sé, a lo mejor hasta aquí sé que gullible, pues es un adjetivo. Ajá, porque dice que Fred is so gullible. Ajá, lo está definiendo cómo es Fred. Pero si después de eso tengo una oración que dice, he will believe anything that Oliver tells him, o sea, él creerá todo lo que Oliver le diga. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra, verdad? Si decimos Fred is so gullible, he will believe anything that Oliver tells him. Él creerá todo lo que le diga Oliver. Entonces yo aquí ya con esto ya me puedo dar una idea de qué significa esta palabra, ¿verdad? Si él cree todo lo que alguien le dice, en este caso Oliver, dice he will believe anything, quiere decir que el significado de esta palabra sugiere que es alguien muy fácil de convencer o incluso de ser engañado. Ajá, más o menos sería en español como decir muy iluso, ¿sí? O muy inocente, ¿ok? Entonces, así es como vamos a ver. Por eso les digo, si me está preguntando una palabra, el TOEFL, y yo no me sé en español, no por eso la voy a contestar al de Tin Marín, sino que voy a fijarme en el contexto, o sea, en las frases, palabras que están antes y después de esa misma, y a partir de ahí yo voy a poder deducir cuál podría ser el significado más cercano de acuerdo a las opciones que yo tengo ahí. Ujú. Y luego, si aún no sé, yo puedo también decir, bueno, la palabra tiene una connotación positiva o negativa. ¿Is the word negative or positive? Ajá. De acuerdo también al contexto, ¿verdad? Entonces, en este mismo ejemplo, podemos concluir que la palabra gullible no es positiva en ese contexto, ¿verdad? O sea, estamos diciendo que si él cree todo lo que alguien le puede decir, pues esa no es un adjetivo calificativo demasiado bueno, sino que pues es una característica que él tiene, pero no es muy positiva. ¿Ok? Entonces, exactamente yo no sé qué quiere decir, pero ya estoy viendo que de acuerdo al contexto, ese adjetivo no es algo muy positivo, pues voy a empezar a eliminar todos los términos que sí sean, que tengan una connotación positiva. Si yo tuviera gullible y tuviera como opción, por ejemplo, happy, alguien que es muy feliz, pues esa no es la respuesta. Aunque no sé exactamente qué es, pero sé que esa no es. Porque de acuerdo al contexto, el contexto me dice que eso es un adjetivo que no es algo muy bueno. ¿Ok? Replace the vocabulary words. Entonces, ya cuando ya yo eliminé las palabras que digo, esta no podría ser ni esta, por ejemplo, de 4 opciones, yo eliminé 2 y todavía estoy dudando, pues voy a ver esas que quedan una por una, ¿verdad? ¿Hace sentido? O sea, si yo la reemplazo con la que tengo ahí, ¿me hace sentido? Ajá, si no, pues la elimino y ya tengo yo una respuesta correcta.
Ujú. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí podemos ver un tipo de preguntas que nos pudieran hacer, ¿verdad? Dice, when you are in an interview, try not to show any overt signs that you are nervous. Don't shift in your chair, shake or stutter. Entonces, si te está diciendo, bueno, ¿qué quiere decir la palabra overt? ¿Sí? Si aquí me están diciendo, when you are in an interview, try not to show any overt signs that you are nervous. Ajá. Don't shift in your chair, shake or stutter. Entonces, ¿qué podría significar la palabra overt? ¿Verdad? Entonces aquí tenemos subtle, obnoxious, obvious, and confident. Ujú. Dice que es como decir, no sobrepongas, ¿verdad? Señales de que estás nervioso. ¿Ok? Entonces a lo mejor la respuesta correcta podría ser obvious, o sea, que no hagas muy obvio esas señales, ¿sí? Confident no podría ser, ¿verdad? Porque over signs es como que no pongas muy obvio algunos signos de que estás nervioso y confident pues es todo lo opuesto a estar nervioso, ¿sí? Entonces aquí nos dan algunos ejemplos. Otro que puede ser es otra skill que debemos de saber es making inference, o sea, hacer inferencias, ¿verdad? O deducir. Inference questions on the the TOEFL exam ask you to draw logical conclusions about what you read, ¿verdad? Te pide hacer conclusiones lógicas acerca de lo que leíste. No, a veces no nos dice exactamente la respuesta, pero tenemos que sacar una conclusión lógica. Sometimes a writer does not explicitly state his or her main idea or offer a conclusion. You must infer, debes inferir the writer's meaning. Ajá, lo que el escritor quiere decir. To do this, you must carefully read the details and facts of a passage and look for context that reveal a writer's attitude. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Tenemos aquí esta parte de word choice, de specific words a writer chooses to describe people, places. Entonces, tenemos que ver qué es lo que está, qué palabras está usando el escritor para yo poder hacer una inferencia de algo. Ajá. Tenemos que ver también cómo lo usa, por ejemplo, qué palabras particulares usa, la forma en las que están organizadas las oraciones, repetition of word phrases. A veces el mismo autor repite palabras y frases, ajá, de diferentes maneras. Entonces, si lo repite, quiere decir que tiene una postura sobre ese tema. Ajá. O inclusion of particular details. For example, consider how word choice affects the two sentences. ¿Verdad? Dice, considera cómo la elección de las palabras afecta estas dos oraciones. Vamos a ver la primera oración. Sentence A. Improve job training will reduce workplace injuries. ¿Sí? Dice, la mejora en el entrenamiento en el trabajo podría reducir los daños en el lugar de trabajo. Improve job training will minimize workplace injuries. Y luego aquí dice, improve job training podría minimizar los daños en el trabajo. The only difference between the two sentences is that the sentence A use reduce, ¿verdad? Aquí usa la palabra reduce y en la B usa la palabra minimize. Ajá. Both sentences state that improved job training will result in fewer workplace injuries. Obviamente, a ambas oraciones quieren decir que una mejora en el entrenamiento en el trabajo o en la capacitación podría resultar en menor cantidad, fewer, con ese que fewer es para menos en cantidad, daños en el lugar de trabajo. Pero fíjense bien, o sea, however, sentence B is stronger. La oración B es más fuerte porque la palabra minimize significa reducir a su cantidad menor posible. Ajá, entonces aunque parecieran igual, reducir pues nada más significa pues
que la cantidad sea menor. Pero minimize quiere decir reducir a la menor cantidad posible. Entonces, esta de la B tiene un significado como más fuerte. Incluso en español, no es lo mismo decir la palabra reducir que minimizar. Reducir, si yo lo reduzco en 1, pues ya lo estoy reduciendo. Pero si yo uso la palabra minimizar, minimizar quiere decir a su porción menor que pueda ser. ¿Ok? Entonces, even words that have similar dictionary definitions may have different connotations. A lo mejor si estas dos palabras yo las busco en el diccionario, pudieran tener un significado muy parecido, pero su connotación es diferente, ¿verdad? Hay palabras que tienen diferente connotación. Por ejemplo, dice rich, wealthy, and affluent. Tenemos estas tres palabras, rich, wealthy, and affluent. Aunque las buscáramos en el diccionario, pues tienen un significado similar, ¿verdad? Rico, abundante, afluente. Ajá. Pero dice, rich implies having more than enough to fulfill normal needs. ¿Ok? Rico significa tener más de lo suficiente para satisfacer las necesidades normales. Wealthy suggests the possession of property and things of value. Wealthy, abundante, quiere decir que es la posesión de propiedad de cosas de valor. Ajá, eso es wealthy. Ajá, entonces ya se van fijando en las diferencias. En affluent implies increasing wealth. In affluent significa que está aumentando esa abundancia. ¿Ok? Entonces tienen diferente connotación. ¿Sí? Entonces, bueno, igual aquí, ¿verdad? Aquí nos da un ejercicio así muy pequeñito que dice que podríamos encontrar un párrafo que diga esto, ¿sí? Storytelling should speak first to the heart and only second to the intellect. It should, in Isaac Bashevis Singer's words, be both clear and profound, and it should also entertain. The new writer should avoid creating pieces that are deliberately obscure and impossible to understand, say by a small elite group of other writers. ¿Ok? Entonces, acuérdense que lo que vamos a contestar es de acuerdo a lo que el autor dice, no a lo que nosotros pensamos. ¿Verdad? El autor aquí está diciendo qué es lo que significa storytelling. Dice que debería hablar primero al corazón y luego al intelecto. Debería, en las palabras de Isaac Bashevis Singer, ser ambos claro y profundo, ¿sí? Y también debe entretener. Los nuevos escritores deben evitar crear piezas que son deliberadamente oscuras e imposibles de entender y que solo sean como posibles de entender para una pequeña, a un pequeño o un grupo pequeño de élite de otros escritores. Ajá, eso es lo que opina este escritor. ¿Ok? Entonces nos pregunta, what is the passage suggesting about new writers? Esta es una pregunta de inferencia, chicos. Ajá. ¿Qué es lo que sugiere acerca de los nuevos escritores? Entonces, ¿qué es lo que dice acerca de los nuevos escritores? Dice, the new writers should about creating pieces that are deliberately obscure and impossible to understand. Ajá. ¿Sugiere esto que son excelentes writers? Pues no creo, ¿verdad? They write better than those who have practiced the art of writing. Que ellos escriben mejor que aquellos que han practicado el arte de escribir. They think that good writing should be difficult to understand. Ajá. ¿Cree que los nuevos escritores creen que la buena escritura debe ser difícil de entender? O they aim to please to a wide audience. O que ellos deben buscar atender, ¿verdad? Bien a una gran audiencia. ¿Ustedes cuál pondrían aquí que sería la respuesta correcta? A, B, C o D. Acuérdense, esta es una pregunta de inferencia. ¿Qué es lo que sugiere este autor acerca de los nuevos escritores? A, B, C o D. ¿Alguien me la... ¿Cuál? D. La B. D. D. Sí, sería la D, ¿verdad? La respuesta correcta. Ajá. Que ellos deben de
como que please es como que contentar, como quedar bien, ¿verdad? Con una gran audiencia. Entonces, si se fijan, esta es una pregunta de inferencia porque no nos dice exactamente aquí la respuesta, pero si aquí nos está diciendo, the new writers should avoid creating pieces that are deliberately obscure and impossible to understand, que deben evitar hacer piezas oscuras y que sean difíciles de entender nada más para un pequeño grupo, pues quiere decir que no debe ser para un solo pequeño grupo, sino debe ser para una gran audiencia. Ajá, estas son las preguntas de inferencia y son las que a veces se nos complican un poquito más porque no vienen exactamente. Ajá, las tenemos que inferir. ¿Ok? Igual, aquí nos hace otra pregunta. What is the author implying about most readers? ¿Qué es lo que él quiere decir? Implying es lo que él está implicando, o que quiere decir en otras palabras, acerca de la mayoría de los lectores. De los lectores, no de los escritores, ¿eh? Most readers. ¿Ok? Dice, they are not very smart, que no son muy listos. They are not interested in obscure prose, que no están interesados en la prosa oscura. They do not like writing that affects their emotions, que no les gusta la escritura que afecte sus emociones. Ajá. O they are snobs who look down on others, que ellos están siempre buscando o tratando de, pues como que hacer menos a otros. ¿Cuál le pondrían ustedes? A, B, C or D. They are not very smart. They are not interested in obscure prose, or they do not like writing that affects their emotions. They are a snob who looks down on others. ¿No? La respuesta aquí, chicos, allá se me fue, sería la B, o sea, que no están interesados en la prosa oscura, porque de hecho ahí dice que los escritores deben de tratar de hacer algo que no sea como una prosa muy oscura, ¿verdad? O sea, que no sea algo muy, muy difícil de entender. Ajá, pero no está diciendo que son tontos, ¿ok? Sino que aquí dice, debe ser claro y profundo y que los debe de entretener. Ujú. Y que deben de evitar, pues, todo lo que sea, pues, como muy, muy oscuro, ¿verdad? Evitar todo lo que sea como una escritura muy oscura. ¿Ok? Que entonces quiere decir que los lectores no están interesados en la prosa oscura. Ujú. Ok. Entonces, pues tenemos esto, ¿verdad? Answering reference questions. Ujú. Reference question ahora son questions that measure your understanding of what a particular sentence means. ¿Qué es lo que mide tu habilidad de poder entender lo que una oración en particular dice? ¿Ok? Vamos a ver. Tendríamos que leer cada pasaje y cuidadosamente tratar de hacer estas tres estrategias. Eliminate any answers that you know are incorrect, ¿verdad? Tratar de eliminarlas primero, las que son incorrectas. Acuérdense que en la parte de reading, en TOEFL, podemos llegar a la respuesta correcta al eliminar las incorrectas, ¿ok? No va a ser fácil que luego digamos, esta es la correcta, no. Llego a la correcta porque digo, esta no podría ser, esta no, y ya luego me quedo a lo mejor con dos opciones o con una. Insert each remaining answer choice into the sentence. Ajá. Vamos a reemplazar la palabra o la oración por la oración que nos está pidiendo a ver si se escucha bien y después ver si eso nos hace sentido. ¿Sí? Si esa que elegimos makes sense in the context, en el contexto de la oración. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nos pregunta, the word day in paragraph 2 refers to. Ajá, y así nos va a hacer preguntas, ¿verdad? La palabra day, ¿a quién se refiere? A las víctimas, the treatments for hair stroke, people who administer aid to victims, the characteristic of hair stroke. Tendríamos que leer el pasaje y decir they, habla de quién, ¿sí? ¿De quién está hablando? Casi siempre utilizan pronombres, ¿verdad? Pronombres personales, I, you, he, she, it, we, you, and they.
Y nosotros tenemos que inferir también de quién estará hablando, de acuerdo al contexto. Ujú. Entonces, lo que podemos hacer es otra vez regresarnos, ver de quién estaban hablando, y ya decir, por ejemplo, aquí esta es una oración donde se utiliza they. Dice, they are a high body temperature. Y dice, bueno, ¿a quién se refiere? Ujú. Dice, no se refiere a personas. ¿Por qué? Porque dice que tienen un pulso rápido, tienen una piel seca y tienen un mecanismo de sudoración bloqueado. Entonces, nosotros al leer esto, ya nos damos cuenta que en las respuestas, cuando se habla de they, pues no se refiere a personas, ¿sí? Solo que sean personas de otro mundo. Ujú. Entonces, ahí podemos eliminar a lo mejor, por ejemplo, esta, que dice las víctimas de heart stroke, ¿verdad? Que es como de un ataque al corazón. Y podríamos eliminar la letra C, porque también hablan de personas. Obviamente, aquí they no se refiere a personas, porque dice que, como les comento, tienen un pulso rápido, una piel seca. Entonces no se está refiriendo a personas. A lo mejor se refiere ya sea a B, the treatments for hair stroke, o the characteristics of hair stroke. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto, dice que la respuesta correcta es de las características, ¿sí? De un ataque al corazón, ¿verdad? Estas características son rapid pulse, dry skin, block sweating mechanism. Esas son las características de lo que es el ataque al corazón, pero del ataque, no de las personas. Y bueno, otra, esta a lo mejor más o menos sí la podríamos utilizar en algunas de las preguntas, que es reconocer la estructura en la que está hecha el pasaje. Por ejemplo, hay pasajes que si ustedes se dieron cuenta en la prueba, en la preprueba, que están en orden cronológico. O sea, empiezan hablando desde tal fecha y se van hasta actual. Hay otros que no van en orden cronológico, sino van en orden de importancia. Otros están comparando y contrastando, por ejemplo, que contrastan las hojas verdes con las hojas rojas, están comparándolas y contrastándolas, y otras que son de causa y efecto. ¿Sí? Entonces, nada más es como que yo cuando leo el pasaje más o menos vea cómo está estructurado ese pasaje, en orden cronológico, en orden de importancia, o nada más está haciendo comparaciones de causa y efecto. ¿Sí? Si tiene muchas palabras como estas, el pasaje quiere decir que está describiendo un evento en orden cronológico. Algo que sucedió, dice, the order that they happen, that will happen, or should happen, o podrían pasar. Palabras como first, second, third, before, after, next, now, then, immediately, suddenly, soon, during, while, later, finally, eventually, afterwards, at last, in the meantime, while, ¿sí? Si hay muchas de esas palabras, quiere decir que está narrando algo que sucedió o que pasará o que podría pasar, pero que está usando un orden cronológico, o sea, en orden de tiempo. A veces están en orden de importancia, ¿sí? Por ejemplo, de la idea más importante a la menos importante o de la menos importante a la más importante. Entonces, esto lo reconoceríamos porque dicen the most important, moreover, last but not least, finally, first, second, third, ¿verdad? Está hablando de algo desde lo menos importante a lo más importante, no implicando el orden en el que sucedieron los hechos. De contraste y comparación, ¿sí? Que estamos viendo a lo mejor los dos lados de algo, las similitudes y diferencias. Que esto luego también, esto es para identificar también el propósito, chicos, de un pasaje, ¿sí? Si es de comparación, si es de contraste, si el autor quiere a lo mejor narrar la historia de algo, o si a lo mejor el objetivo no es narrar la historia de algo, sino que es decir y contrastar dos cosas,
Ajá. Entonces, eso nos sirve para ver, sobre todo, mena iría, la idea principal, ¿sí? Las palabras que nos muestran similitud puede ser similarly, in the same way, likewise, in a like manner, also, like, and, both, just as, ¿sí? Las que nos muestran diferencia pueden ser but, on the other hand, por otro lado, yet, aún así, however, como quiera, on the contrary, in contrast, conversely, while, unlike. ¿Ok? Entonces, si hay muchas de estas palabras es que está mostrando el contraste de algo. Causa y efecto, palabras como because, since, desde o como, create by, caused by. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces, déjenme ver si este fue el que les mandé. Creo que no, ¿verdad? No, creo que fue este. Ahorita vamos a hacer, ahora sí, este reading. Y pues sí, ese reading ya es